Abraham Sabludowski logra en lo arquitectónico una fecunda reiteración compositiva semejante a la que ofrecen en la música las fugas de Johann Sebastian Bach, señaló el crítico Manuel Arroza en la presentación que se hizo en 1999 con motivo de la edición de los libros de la obra de mi padre. Refiriéndose a la primera etapa del desarrollo profesional con acento en la vivienda, la Rosa señala cómo, a pesar de la obligada limitación del espacio y el presupuesto, el arquitecto alcanza una arquitectura que no caduca, ya que sus residencias o departamentos contemporáneos al avión de hélice siguen formando parte de la ciudad y son tan modernos como las más avanzadas cosmonaves, dice la Rosa. En la segunda etapa de la vida de mi padre, sin estar ausente la vivienda, deja lugar al teatro y la novela familiar de los departamentos y casas aisladas se convierte en el gran teatro del mundo. Al respecto, la Rosa opina que desde los años 60 la arquitectura teatral no se había visto tan enriquecida en nuestro país como con los teatros concebidos por Abraham Sabludowski, que lo mismo resuelve los grandes teatros de las grandes metrópolis que las unidades de usos múltiples de las ciudades de Celaya y Dolores Hidalgo, en las cuales la monumentabilidad radica en colaborar desde la arquitectura a una tarea democrática, pues lo mismo sirven para una pelea de box que para una fiesta de 15 años, una conferencia, una obra de teatro, un concierto o un mitin político. Al gran teatro del mundo lo acompañan en esta etapa la construcción de colegios, universidades, mercados monumentales, sinagogas y museos. Al referirse a esta segunda etapa, Miguel Adría señala que mi padre construye un nuevo lenguaje masivo y monumental basado en el uso exclusivo del concreto cincelado que vistió buena parte de los edificios emblemáticos de la sociedad mexicana. Este, cito, material único permitió cierto sincretismo entre la modernidad y la arquitectura prehispánica y dotó al poder civil con signos de identidad colectiva, como lo muestran algunas de sus obras realizadas en colaboración con González de León, como son el edificio del Infonavit, el Colegio de México, el Auditorio Nacional y el Museo Tábara. Más adelante, en los últimos años, y en lo que quizá podría ser considerada como una tercera etapa, Abraham Sabludowski diseñó auditorios y centros de convenciones, en los cuales, como también lo señalan Luis Noel y Adría, la contención geométrica que rigió sus colaboradores anteriores da lugar a obras realizadas con intuición, gestualidad y una arquitectura que con soltura y desenfado formal confía en el impacto seductor de las formas libres. Desde un discurso que entrecruzó las enseñanzas del movimiento moderno con una lectura personal de las culturas autóctonas. Luego, dice Adría, con su enfermedad, a semejanza de lo que haría Ludwig Wiesmann de Rohe en su Galería Nacional Berlinesa, Abraham Sabludowski llegó a visitar en silla de ruedas las primeras etapas de sus construcciones póstumas, el Museo del Niño de Villahermosa y el Teatro del Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, que coronan una trayectoria creativa basada en la gravidez de sus formas contundentes y el dinamismo volumétrico. Con el cambio de siglo, mi padre se muestra cada vez más jovial en su obra, cuestión que se hace evidente en sus obras inauguradas a mediados de 2004, entre ellas el Teatro de Coatzacoalcos, diseñado como una escultura para albergar a 2,000 personas, y en cuyo acto inaugural, en el que cantara Pavarotti, lo calificara como uno de los teatros con mejor acústica del mundo. Para estas obras póstumas, como ya se ha señalado varias veces en la mesa, y creo que los señalamientos hacen evidencia de que así fue, como para todas sus obras en la vida, mi padre siempre trabajó en una sociedad con su esposa Álida, quien sin ser arquitecta de profesión, lo fue por entrega y vocación. Como lo dijo el arquitecto catalán Botey,
Alinka era un espejo en donde Abraham dirigía sus dudas y encontraba sus respuestas. Esposa, asistente, consejera, financiera, apoyo, sostén y guardián de incesantes travesías. Quienes la conocieron sabían que tenían una personalidad magnética y que propagaba su luz interna hacia los demás. Fue ella quien se encargó de terminar las obras de Villahermosa y Coatzacoalcos de Supervisarias, de fundar, como lo señaló el director de arquitectura, el premio Abraham Sabludowski, que ahora otorgamos Jaime, Moisés y yo, que anualmente a las mejores tesis. Desde luego nosotros no nos metemos en la evaluación, eso lo hace la facultad. Durante los últimos meses se han rescatado y reconstruido 3 de las obras de mi padre, que son el Auditorio de la Reforma, al que también se hizo referencia en Puebla, que contó con la ejemplar defensa de comités ciudadanos de la ciudad ante autoridades que querían destruirlo por motivos comerciales. El Museo Tamayo, uno de los que más ha resistido el tiempo, y la Biblioteca de la Ciudadela, proyecto en el cual, a juicio de Jorge Glusberg, que era director del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, Sabludowski logra rescatar el pasado haciendo unos paraguas monumentales que son únicos. Como acertadamente los han señalado otros críticos, estas obras despiertan el recuerdo del arquitecto que Cito Adrià monumentalizó varias partes del paisaje urbano del siglo XX y sin el cual, como también lo señala Luis Noel, la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX no puede ser narrada. Además de su obra arquitectónica, hay una etapa primerísima de la obra de mi papá, que no ha tenido el debido reconocimiento, y es la del diseño de muebles. Un comedor que puede tener 2 alturas para convertirse en un centro de sala. Una serie de muebles para cuarto de infancia, para mis hermanos Jaime y Moisés. Y esto se inaugura con una cuna que diseñó cuando yo nací. La cuna Gina, que lleva mi nombre. Para calcular las innovaciones de mi padre con respecto a su época, les bastaría con saber calcular mi edad. Esta hija, que le dio nombre a la cuna, recuerda a su padre hablando del maestro de obras, que en su casa de la Merced lo introdujo al trabajo de la construcción. Sobre esta anécdota también he oído hablar a Jacobo. Recuerda a su padre dejándonos sin servilletas de papel en un restaurante, ya que todas ellas eran utilizadas para hacer los bocetos arquitectónicos que se le ocurrían en ese momento. Lo recuerda levantándose a las 6 de la mañana en los viajes familiares para llevarnos a conocer las principales joyas arquitectónicas de la ciudad de 7 a 9 y estar listos para irnos a la próxima. Lo recuerda inspeccionar las expresiones faciales de sus hijos para estar seguros de que nos habíamos asombrado suficiente la primera vez que nos llevó a conocer los rascacielos de Nueva York. Lo recuerda luchando por edificar el Museo Tamayo en Chapultepec frente a la oposición de los que decían que sería un atentado contra el parque. Lo recuerda obsesionado por sus obras, tan obsesionado que no tenía capacidad para recordar dónde dejó el coche en un estacionamiento, ni se daba cuenta que el vaso de agua caliente que se estaba tomando le faltaba agregar el té. Lo recuerda haciendo planes para recorrer todas las centrales de abasto y todos los museos antes de diseñar las que haría en la Ciudad de México, y lo recuerda perfeccionista e insatisfecho. Muchas veces puso de su bolsillo para mejorar una obra pública con la que no había quedado contento. Como hija, lo recuerda dándole unas clases de la teoría estética de las proporciones para tratar de convencerla que el pelo sobre la cara en forma de fleco que usaba en la adolescencia no era lo más apropiado para sus ojos. Lo recuerda preocupándose de las fotografías que se tomaran de su obra fueran de la mayor calidad, y para eso estableció una amistad con uno de los genios de la arquitectura, de la fotografía arquitectónica, el fotógrafo Julio Schulman, cuyas fotografías están en muchos de sus libros. Esta hija lo recuerda a su padre como un ser humano que vivió de y para la arquitectura, y el nombre mío, el de mis hermanos Jaime y Moisés y el de la familia,
apreciamos la iniciativa de Bellas Artes para llevar a cabo tanto este homenaje como la exposición que tuvo lugar durante unos meses. Agradecemos a Dolores Martínez, a María Cristina García Cepeda, que ya le dije que porque ella está ahí y yo aquí, debería de ser al revés, la directora de Bellas Artes, y esperamos que estos actos puedan ser una ventana para que las nuevas generaciones tengan presentes las importantes aportaciones de Yucatán. Muchas gracias.